Buenos días. Realmente un gozo, un privilegio, un honor estar entre ustedes y poder celebrar la gracia del Señor en medio de ustedes que Dios ha derramado. Es poco usual lo que ustedes han experimentado y queremos apuntar a la gracia del Señor, de lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Estaba recordando en el libro de Colosenses, dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. En 2 años yo he escuchado muchas veces de la fe que tienen en Cristo Jesús ustedes como iglesia. Y me ha sido de ánimo en Gettysburg, Maryland, ver lo que Dios está haciendo acá. Le doy gracias a Dios por las redes sociales que nos permite ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y estamos muy animados y muy agradecidos de estar acá. Saludos de la Iglesia Gracia Soberana en Gettysburg, Maryland. Estamos orando por ustedes y estamos agradecidos de Dios, de lo que Dios está haciendo. Soy puertorriqueño, por consiguiente me perdonan el español. Llevo 18 años en los Estados Unidos, casado con Katy, un regalo de Dios para mi vida. Tengo 2 niños, Joey y Janel, de 10 y 8 años, y me encantaría que ellos pudieran estar aquí con ustedes. Yo digo que cuando ellos me acompañan en viajes son una muestra de gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Gracia que si usted ve la cara de mi esposa y ve mi cara, es la gracia de que se casó conmigo, y misericordia de que los niños se parecen a ella y no se parecen a mí. No estoy mintiendo, hermanos. Si va a Facebook puede dar fe de eso. Un gozo haber conocido a Justin. Creo que va a ser casi 2 años desde que nos conocimos. Y hermanos, somos hermanos de la fe, pero hay gente que usted siente afinidad. Y hubo una afinidad inmediata cuando nos conocimos. Steven, yo le comentaba ayer al papá de Steven que si por la gracia de Dios mi hijo Joey fuera la mitad del hombre que Steven es a su edad, yo le daría gloria a Dios por la obra que ha hecho en la vida de mi hijo. Realmente un gozo, y ha sido un gozo compartir con Oscar, ser beneficiado por su ministerio y ver la gracia de Dios en su vida, en su matrimonio. Hermanos, me he enamorado de Guatemala, no lo digo por decirlo. Realmente su hospitalidad, su amor, los chuchitos, en verdad me he enamorado. Y hoy ver la tierra fértil que hay para el evangelio, me voy muy animado con eso. Y para poner, como dicen los americanos, la cereza de cherry on the top, la cereza encima, salía a hacer fondo. Yo no digo correr porque la R se me pone un poco extraña. Salía a hacer fondo por la Avenida Las Américas, y me fascinó, hermanos, con tanta gente, la cultura, fue de mucho gozo. Y antes de pasar a la prédica, pueden ir abriendo sus Biblias en el Salmo 73. Mientras oraba esta mañana, creo que el Señor puso una impresión en mi corazón para la Iglesia Reforma, y la comparto con ustedes para que la evalúen y puedan ver si es del Señor para ustedes. Pero Dios desea usar esto. Dios desea usar esta bodega, lo que está sucediendo en esta bodega, para que otros puedan mirarlo y quizás emularlo. Pero Dios desea que no descuiden la unidad mientras comienzan a servir a otros. Que trabajen, como dice el libro de los Efesios, para mantener el vínculo de la unidad entre ustedes. Así que reciban eso de parte del Señor, examínenlo, pero en verdad estamos muy animados. Y quizás algunos se preguntarán por qué vamos a predicar del Salmo 73. Si lo conocen, es un salmo que no tiene que ver que mucho como con un día de aniversario, que es un día como de celebración. Y este salmo es un salmo muy cercano a mi corazón. Es un salmo que leí por un periodo de mi vida por muchos días, y lo leía constantemente, y fue un tiempo difícil que caminamos como familia en diferentes aspectos. Y algo que he visto es que muchas veces no nos preparamos adecuadamente para el sufrimiento y la situación difícil.
Y quizás algunas veces pastores no nos ayudan, no nos preparan para cuando llegue este día. Iglesia Reforma, ustedes básicamente han tenido prosperidad en este tiempo, y no prosperidad en el sentido malo, sino en el sentido correcto de que Dios ha hecho que la iglesia crezca. Han visto la mano del Señor moviéndose, pero quizás vendrán momentos difíciles y tenemos que nuestra alma estar preparada para esos momentos, y la forma que estamos preparados es afianzándonos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, para que eso abra nuestras vidas en esos momentos. Así que en el Salmo 73 vamos a comenzar leyendo del verso 25 al 28 y luego estaremos yendo a través de todo el Salmo. Yo estoy leyendo de la versión, la Biblia de las Américas. Vamos a leer la palabra de Dios, que es inerrante, no tiene ningún error. Y esperamos que el Señor pueda preparar nuestro corazón para que en el día difícil podamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Señor, venimos delante de ti agradecidos infinitamente por tu bondad. La vemos más claramente en la cruz del Calvario, donde tu Hijo compró redención por nuestros pecados. Y te pedimos que en esta mañana de celebración podamos levantar nuestros ojos y ver la gracia que tú has derramado en nuestras vidas, Señor. Usa la palabra proclamada para que los corazones sean transformados por medio del trabajo del Espíritu Santo, y que podamos salir de aquí viendo más claramente a Cristo, su obra por nosotros, y aplicarlo a nuestras vidas. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, algo que antes de comenzar que siempre me gusta recordar, me gusta honrar a los pastores que predican semana tras semana en sus púlpitos. No quiero decir es fácil, porque no es fácil, es algo que uno tiene temblor delante del Señor predicar la palabra, pero cuando uno viene de predicar los invitados, uno quizás toma un texto que tiene el corazón, las ilustraciones. Hermanos, la fidelidad de un pastor semana tras semana de traer la palabra de Dios es digno de honra, y le damos gracias a Dios por estos pastores que laboran para alimentarlos en la palabra del Señor semana tras semana. Yo crecí en la isla de Puerto Rico, donde los deportes principales son las 3B: boxeo, baloncesto y béisbol. Y crecí fanático del boxeo desde muy pequeño. Y algo que he aprendido a través de crecer como un fanático del boxeo es que no necesariamente la persona más fuerte es la más efectiva. Muchas veces la persona más efectiva es la persona que sabe dar golpes en ángulos que la persona no espera el golpe. Tú puedes ser el más fuerte, pero un boxeador, si sabe que tú le vas a dar, sabe recibir el golpe. Pero hay veces boxeadores que son menos fuertes porque saben golpear de ángulo, tiene un efecto devastador sobre el otro boxeador. Yo me acuerdo una vez, tenía 10 años, estaba en una cancha de baloncesto, fui a tomar una bola de baloncesto y cuando me levanté venía el puño. Y cuando eso sucede, uno como que no sabe dónde uno está. Uno dice: tómele la tablilla al camión que me acaba de golpear. Porque uno está como que no sabe dónde uno está, la mente está nublada, uno no sabe qué está sucediendo. Muchas veces el sufrimiento viene a nuestra vida como un golpe que no esperábamos y te deja aturdido. No sabes lo que está sucediendo, no sabes qué está pasando, tu mente está nublada. Y el sufrimiento afecta tus emociones, te sientes cansado, no puedes pensar claramente. Y este sufrimiento puede venir de muchas situaciones diferentes, muchas formas diferentes. Quizás es un diagnóstico que no esperabas, quizás para tu vida, quizás para alguien querido.
Quizás puede ser la rebelión de un hijo en su adolescencia o en su adultez. Quizás puede ser que alguien está pecando contra ti de una forma que tú consideras que es injusta. Quizás son dificultades en las relaciones, puede ser dificultades financieras, puede ser dificultades en tu iglesia local. Y cuando ese golpe viene, tu mundo cambia. Tu mente es consumida por esa situación y esa situación, hermanos, es real. Y muchas veces no podemos pensar claramente en medio de esa situación. Y tendemos a olvidar las verdades de quién es Dios y su bondad porque estamos consumidos por la situación. Hermanos, la realidad de vivir en un mundo caído es que todos vamos a sufrir de alguna forma. La pregunta no es si vamos a sufrir. El teólogo D.A. Carson en su libro ¿Hasta cuándo Dios? Dice, la pregunta no es si vamos a sufrir, es cuándo vamos a sufrir. Y cuando eso sucede, muchas veces nos cuestionamos y nos preguntamos si realmente Dios es bueno, porque esto me está sucediendo a mí. Nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué el impío prospera y el puro de corazón sufre? Y el Salmo 73 nos va a ayudar a que en medio del sufrimiento no podemos olvidar una realidad de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y este salmo nos quiere mostrar que en la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. En la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios, hermanos. Dios se ha revelado como un Dios bondadoso y creemos eso. Y cuando estamos en su presencia experimentamos la bondad de Dios. Así que punto número 1 que vamos a ver de este salmo es la bondad de Dios. Verso 1 conmigo, hermanos. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. El salmista desea comenzar este salmo. Vamos a ver después que va a comenzar a hablarnos de la situación difícil, de cómo él ha batallado, en que él está sufriendo y el impío le está yendo bien. Pero antes de ir a ese lugar, quiere recordarnos una verdad. Dios es bueno. Es como un cartel en medio de Nueva York, en Times Square, que dice así, que está flashando y diciéndote algo. Este cartel está diciendo, Dios es bueno. No te olvides de eso. Porque Él va a comenzar a decir de la forma en que Él ha batallado y ha sufrido. Y nuestra tendencia va a decir, ay, sí, yo te comprendo, a mí me pasa lo mismo. Y quizás unirnos a Él en nuestra queja contra Dios. Y antes de decirnos su situación difícil, Él dice, recuerda algo. Dios es bueno. Aquí dice para con Israel, pero sin entrar en mucho detalle podemos decir ahora, Dios es bueno para su iglesia, para su pueblo. Él es bueno para con nosotros, hermanos. El problema es que usualmente medimos la bondad de Dios por las circunstancias que nos rodea y no porque Él se ha revelado como un Dios bueno. Determinamos si Él es bueno o no por cómo está mi vida y no por la realidad de que Él se ha revelado como bueno. Y en medio de la situación comenzamos a preguntarnos, ¿estará Dios cerca? ¿Me habrá abandonado? Y usualmente olvidamos su verdad, su bondad, porque nos concentramos en la situación, en la circunstancia y no en su revelación, hermanos. Hace 12, 13 años atrás, mi esposa y yo estábamos en un viaje donde estábamos visitando una iglesia en un proceso que estábamos de evaluación ministerial. Y nos quedamos en la casa de un hermano. Y en ese tiempo mi esposa y yo estábamos en un proceso donde queríamos tener niños y era imposible humanamente para mi esposa poder concebir. Y cada mes donde la prueba continuaba saliendo de que ella no estaba embarazada, era un recordatorio de algo difícil, algo duro, algo que nos recordaba tristeza. Había en inglés es mourning, tristeza constante por 3 años consecutivos, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. Y estábamos en casa de este hermano,
desayunando y este hermano nos dice, comenzamos a hablar de esta situación y él nos dice algo. Si Dios no les diera un niño, ustedes todavía creyeran que Dios es bueno. Y yo, ouch, hermano, páseme la manita mejor. Dígame algo, dígame que crea que va a suceder. Me acuerdo, fuimos a la iglesia, después estábamos en el terminal del aeropuerto de Miami. Comenzamos a hablar y en ese momento comenzamos a confesar nuestro pecado al Señor. Y decirle, Señor, tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Queremos niños, pero realmente tú eres lo que necesitamos porque tú eres bueno, Señor. Mira lo que dice el verso 1, para con los puros, los de puro corazón. Y aquí es algo que tenemos que ver. Yo no sé tú, pero yo sé que yo no soy completamente puro de corazón. Y eso me recuerda a la realidad del Evangelio. Dios no tiene que ser bueno conmigo, pero lo ha sido porque Cristo en la cruz del Calvario tomó mi pecado para yo entonces ser puro de corazón delante de Dios y Él darme su bondad. Tengo que recordar que para ser llamado puro de corazón, el puro de corazón tuvo que morir por mí, hermanos. La bondad de Dios siempre la vemos en el Evangelio. Si en algún momento dudamos de su bondad, donde tenemos que mirar, no es en nuestras circunstancias, tenemos que mirar a su revelación y mirar en la cruz del Calvario al Hijo de Dios morir por nuestros pecados. Eso es bondad. Dios es bueno. El inocente murió por el culpable. Así que mi pregunta es, ¿cómo evalúas la bondad de Dios? ¿Basado en tus circunstancias o basado en la revelación de Dios, de su bondad? Hermanos, en la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios, vimos la bondad de Dios. Ahora vamos a ver la ausencia de Dios. Espérenme, antes que me digan hereje, Dios nunca está ausente. Lo que sucede es que tú y yo pensamos que está ausente. En la situación difícil, tú y yo pensamos que Él está ausente porque estamos centrados en nosotros mismos. Él está en todo lugar, pero usualmente percibimos que Dios está ausente en medio del sufrimiento. Y usualmente la razón es porque estamos centrados en nosotros mismos y en nuestra situación. Hermanos, este salmo es una travesía donde nos ve que el salmista se va a mover de estar centrado en él mismo a ver la bondad de Dios. Y queremos ir en esa travesía de entender cómo el ser humano muchas veces, porque olvidamos lo que Dios ha revelado de nosotros, nos centramos en nosotros mismos y eso es como una espiral que nos lleva más profundamente a pensar de que Dios no está en medio nuestro. Y una de las formas que centrarnos en nosotros mismos se ve es la autocompasión. En Puerto Rico decimos, ay bendito. Y esa frase lo que significa es como que pobrecito de mí. Y muchas veces la autocompasión se siente como algo apreciado, es como un tesoro porque se siente correcto sentirse mal. Esto me está pasando y tengo que sentirme mal. Es como en el Señor de los Anillos, el personaje Gollum, my precious, ¿verdad? De esa forma la autocompasión se vuelve en algo que se siente bien, hermanos. Y el problema es que el salmista, al olvidar la revelación de Dios, se centró en sí y empezó a mirar en lugar a Dios otras personas. Vamos a verlo en el verso 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar,
el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Miren el verso número 2, él comienza a decir, en cuanto a mí, mis pasos estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pies. Él está diciendo, por poco me pierdo, por poco dejo de ser parte del pueblo de Dios. Esta situación casi me lleva a irme, a olvidar la bondad de Dios. Hermanos, mira lo que está en juego. Puede ser que tú digas, no voy a servir a este Dios porque no tienes una visión correcta de Dios. Y mira por qué por poco se pierde. Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Él estaba teniendo una situación difícil. Decía, mira mi vida, mira cómo me está yendo a mí y mira cómo le está yendo a los impíos. Eso se pudiera ver en una iglesia. Mira a los que predican una falsa doctrina cómo les va y mira cómo nos va a nosotros. Y eso nos puede consumir al punto de decir, por poco me pierdo. Por poco mis pies se deslizan. La pregunta es, ¿cómo esto es posible? A ellos les va bien y a mí me va mal. Hermanos, el problema no es que ellos prosperan. El problema es que estás midiendo la bondad de Dios porque ellos prosperan. Ese no es el problema, que a ellos les va bien. Y en medio de eso comenzamos a envidiar y envidiar y envidiar. Hermanos, cuando nosotros queríamos tener bebés, todo el mundo tenía bebés. Los bebés salían por todos lugares. Gente que no quería tener bebés, ay, estamos otra vez, no estábamos buscando, era un ups. Todo el mundo, había un bebé. Y uno decía, Señor, uno se pone espiritual, nosotros que te servimos, Señor, seríamos excelentes padres. Y ahora no sabemos ni lo que estamos haciendo con estos dos niños. Comenzamos a envidiar. Y comenzamos a envidiar olvidando que no somos completamente limpios de corazón. Demandándole a Dios. Quizás es que tu esposo o esposa no se comparta como tú esperas y comienzas a envidiar matrimonios. Quizás es tu salud. Hermanos, hay personas que tienden a tener más problemas de salud de otros y a mí mi corazón va con ellos. Pero eso podría ser algo que pudiera ser causa de envidia. Puede ser tu situación de trabajo. Puede ser lo que hablamos, iglesias que predican falsedad y crecen. Hermanos, podemos tener envidia de lo que nosotros pudiéramos haber sido. A mí me sucedió una vez que fui a predicar a mi ciudad natal en Puerto Rico. Me invitaron a predicar en una iglesia y me pusieron en un hotel que daba en la parte de atrás a un campo de golf que yo solía jugar antes de ser pastor. Porque antes de ser pastor podía pagar ir a jugar golf y ahora las finanzas no estaban en el momento porque antes yo me creía que podía, ¿verdad?, jugar golf. Y yo me acuerdo en ese cuarto de hotel, abrí la ventana, vi el campo de golf y mi corazón envidió mi vida pasada. Por algo tan trivial como darle una bolita. Porque nuestro corazón tiende a ir a esos lugares. Cuando estamos centrados en nosotros mismos. Y tenemos falta de contentamiento. Hermanos, si esto causa amargura. Y mira cómo el salmista le afectó esto, verso 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y no hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos son los impíos. Y siempre desahogamos, aún aumentando sus riquezas. Ciertamente, mira este verso, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada noche. Él le echa la culpa a Dios.
Verso 11, y hay conocimiento en el Altísimo. Dios sabe lo que me está pasando. Dios sabe lo que me está pasando, porque si supiera no me estuviese pasando. Y mira lo que lo lleva a decir: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Está diciendo, ¿de qué vale tratar de servir a Dios si esto es con lo que me va a pagar? Esto es, hermanos, el problema de servir a Dios por los beneficios. Cuando tú sirves a Dios por lo que Dios te puede dar, porque te va a dar una casa, un carro, un lugar, cuando esas cosas no están, tu corazón se va a amargar contra Dios. Y vamos a la autocompasión y olvidamos el Evangelio, hermanos. Y cuando olvidamos el Evangelio, hay una diferencia: que olvidamos lo que realmente merecemos, hermanos. ¿Ves lo que él dice aquí? Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Él dice, porque mi corazón es tan puro, yo merezco que Dios me dé cosas. Y se olvida lo que realmente merece. Cuando vemos que solamente ha habido uno puro, que es la persona de Jesucristo, nos damos cuenta de lo que tú y yo merecemos es castigo eterno. Y Dios en su misericordia nos da su bondad. Hermanos, no deseo minimizar el sufrimiento de nadie. Quizás algunos de ustedes realmente están caminando situaciones difíciles en la vida. Yo sé que es el deseo de los pastores de la Iglesia Reforma caminarlas con ustedes. Pero la realidad es, no importando lo que nos esté sucediendo, este salmo nos dice que es peligroso desviar la mirada de donde debe estar, del Evangelio, para que nuestros corazones estén blandos delante del Señor y no se endurezcan en amargura. Quizás para algunos de ustedes eso se ve como una... 10 años atrás tú tenías un ministerio y ahora no. Lo voy a poner fácil, en forma, no voy a tratar de ponerlo bonito. Y si tu identidad estaba en eso, tu corazón va a estar en la tendencia a estar amargo. Y no vemos que la identidad no es el ministerio. Si Dios te ha llamado a salvación, tu llamado más importante es ese. Ese es el llamado más importante. Hermanos, el salmista está en una situación difícil. Olvida la bondad de Dios. Piensa que Dios está ausente. Y ahora vamos a ver cómo esto cambia. ¿Qué es lo que sucede? Y lo que sucede es que él va a la presencia de Dios. Eso es lo que cambia. Él no nos dice, fíjate, ahora la circunstancia cambió y los impíos le está yendo mal y a mí me está yendo bien. Vamos a ver que lo que cambió es hacia dónde él estaba apuntando su mirada. Antes su mirada estaba puesta en la situación, en los impíos, y ahora su mirada va a estar puesta en la presencia de Dios. Esa es la solución, hermanos. La solución no es que cambie la situación. Queremos que cambie la situación. No estamos diciendo que no damos para que cambie la situación, pero la verdadera solución es que nuestra mirada esté en la presencia del Señor. Verso 17. Hasta. ¿Ven esa palabra? Hasta. Hay un cambio. Él estaba en esta situación donde su mente estaba consumida hasta. Algo sucedió, algo cambió. ¿Y qué cambió? Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Lo que cambió no fue que la situación, lo que cambió fue donde él se encontraba. Hace como 4 o 5 años comencé a practicar el deporte de fondismo. No voy a decir correr porque la R de fondismo. Y fue algo que comencé a correr y a fondismo y no sé si han visto la película Forrest Gump, pero mi esposa dice que estoy como Forrest Gump, que no paro de correr. En el primer año hice una media maratón, 13 kilómetros, no, 21 kilómetros, 13 millas, 21 kilómetros. Y estaba entrenando y estábamos pasando la situación difícil que les comenté en nuestras vidas. Y fue un tiempo donde el Señor utilizó el correr como un medio de gracia para animarme en medio de esta situación difícil. En ese tiempo yo decía, Biblia, familia y correr.
Dios utilizó esas tres cosas para animar mi corazón: Biblia, familia y correr. Y me acuerdo que unos días antes de la carrera yo le decía a mi esposa: ¿sabes, Katy? Yo creo que estamos en el kilómetro 20 o en el kilómetro 19 de esta situación, y esta situación va a terminar pronto. Yo creo que estamos a punto de pasar esta situación y vamos a poder respirar profundamente. Cuando voy a la carrera, eso fue un mes de marzo, habían 25,000 o 30,000 personas en la carrera, y personas iban a correr una media maratón y personas iban a correr una maratón completa, pero todos salen a la vez. Y cuando tú vas corriendo, cuando tú vas llegando al kilómetro 19, milla 12, hay una división, y algunos están llegando a la meta y otros les falta correr otra media maratón. Yo después de eso cogí una maratón completa, y ese punto es bien difícil, porque tú ves a aquellos que están celebrando, llegando, y tú dices: a mí me queda la otra vez la mitad. Y cuando termino la carrera, celebramos como familia, que sé ni qué, y a la semana de la carrera es evidente que la situación no va a terminar. Es evidente que no estábamos en el kilómetro 20. Bueno, estábamos en el kilómetro 20. Lo que era evidente es que no era una media maratón lo que íbamos a coger, que íbamos a coger una maratón completa, y que el Señor quería que no fuéramos nosotros los que íbamos a llegar a la meta, sino que íbamos a continuar cogiendo otra media maratón. El punto es, hermanos, la meta no es de que se acabe la situación, no es lo que va a cambiar nuestro estado, es estar en la presencia de Dios. Nuestra esperanza no es que esto va a terminar, porque ¿sabes algo? Algo más va a venir. Nuestra esperanza es la cercanía de Dios. ¿Ves la cercanía de Dios? Hasta que entré en el santuario de Dios. Lo que cambia es la cercanía de Dios, hermano. Y cuando hablamos de la cercanía de Dios, nunca podemos olvidar del Evangelio. Nos acercamos a Él porque Él se acercó a nosotros primero. Y porque su Hijo recibió nuestra culpa, libremente podemos acercarnos a Él. Así que nos acercamos agradecidos de que podemos acercarnos a Él, hermanos. Pero también hay una acción, dice: entré. Nosotros también tenemos que ponernos hacia el lugar de Dios. Cuando estaba viviendo esa situación, me acuerdo un lunes, yo estaba en un sofá que tenemos en casa, y yo estaba así tirado para atrás como que: ay, pobrecito de mí. Y me acuerdo, mi esposa venía bajando con algo en las manos y me mira así. Yo esperaba que ella iba a venir y me decía: ay, bendito José, lo pobrecito. Y me dice: tú necesitas abrir tu Biblia e irte a orar. Y yo: gracias, mi amor, por tu amor. Ella es bien dulce. Los que conocen a mi esposa saben que es una mujer muy dulce. Pero en ese momento yo necesitaba que me dijeran: necesitas abrir tu Biblia. Y me acuerdo yo en el sofá diciendo: no quiero hacerlo, porque quería sentirme mal. Y sabía que si iba a la palabra de Dios me iba a animar. Porque en la presencia de Dios, hermanos, no podemos quedarnos igual. Cuando vamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios nos va a transformar. Y hermanos, ¿cómo se ve la cercanía de Dios en tu vida? Muchas veces hacemos aspectos místicos de esto, y aunque hay un aspecto de espiritual, es abriendo nuestras Biblias, es orando. Y una forma importante que nunca debemos olvidar de la cercanía de Dios es lo que estamos haciendo ahora mismo. Dios proclamando su palabra por medio de un heraldo. Dios promete estar aquí cuando su iglesia se reúne. Esta es la presencia de Dios, hermanos. Y debemos salir animados al escuchar su palabra. Hermanos, lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios. No son unas vacaciones para recargar las pilas, no es que el problema termine, es la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, hermanos, nuestra perspectiva cambia. No cambia la situación, lo que cambia es nuestra perspectiva. Mira lo que sucede. Dice que entonces comprendí el fin de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los impíos. Cuando fue la presencia de Dios, él comprendió qué le iba a suceder al impío. Y vamos a ver que no es algo bueno, hermanos. Yo no sé acá en Guatemala, pero para ir al cine en Estados Unidos uno necesita pagar en cuotas.
Porque si uno va al cine entre una cosa y la otra es casi imposible. Para una familia de 4 es súper caro. Imagínese que usted va al cine y comienza a ver la película. Es una película así como de tensión, que uno no sabe quién mató a quién. Y hay una persona detrás de usted que dice, ah, mira, ese es el malo de la película. Ay, mira, ese es el que, esto va a pasar ahora. Y uno como que, después de lo que pagué me vas a decir la película. Pero lo que sucede, hermanos, yo no sé usted, pero cuando yo sé ya el final de la película, esa tensión que uno está así como que, y que se le pone así el estómago como que así a uno y no quiero ver, se le va a uno. Y en ese caso es algo malo porque tú quieres sentir eso, estás pagando para sentir esto. Pero en este caso vemos que cuando él ve el fin, cuando él ve lo que va a suceder, eso le trae paz al corazón del salmista. Y eso es lo que debe suceder a nosotros cuando miramos y tenemos una perspectiva eterna de cuál es el fin de ellos y cuál es el fin de los hijos de Dios. Eso debe traernos paz en medio de la situación difícil. Hermanos, en esta tierra hay 2 fines solamente: el fin del impío y el fin del justo. Y hasta que no entendemos y creemos en nuestro corazón que esto es lo que realmente importa, vamos a medir la bondad de Dios por nuestras circunstancias y no por el fin que vamos a experimentar cuando estemos en su presencia por una eternidad, que eso es la bondad de Dios. Mira el fin del impío. Verso 19. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son solamente consumidos por terrores repentinos, como en un sueño del que despiertan. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Hermanos, en un momento sus vidas cambiarán. Yo no sé usted, pero yo no encuentro algo peor para un ser humano que Dios te menosprecie. Yo no puedo encontrar en la Biblia algo peor que Dios menosprecie a alguien. En lugar de envidia, lo que debemos tenerles es compasión. Vemos sus autos, sus casas, su prosperidad, y si no sirven a Dios, en lugar de envidia, es compasión. Y en la presencia de Dios vemos 2 cosas, hermanos, hacia nosotros. Vemos lo que Dios hace y lo que Dios es. Verso 21, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás. Es gloria. Es interesante, él ahora en la presencia de Dios mira hacia atrás y dice, yo era como una bestia, Nabucodonosor. No te estoy diciendo bestia, pero nos ponemos como bestia porque la Biblia lo dice. Algunos serán unas bestias más pequeñas, quizás unos chuchitos, quizás otros más grandes. Pero mira, en medio de esa situación que él era como una bestia, que no podía pensar claramente. Eso es lo que quiere decir eso, no podía pensar claramente, no estaba pensando ni racionalmente. Mira lo que Dios hace por él. Yo siempre estoy contigo. Ahora él se da cuenta que la presencia de Dios estuvo con él, aunque él no pensaba de esa forma. Tú me has tomado de la mano. Dios lo guió en ese tiempo, no lo dejó, no lo abandonó, aunque él dice que por poco se pierde. ¿Tú sabes por qué no se perdió? Porque Dios lo sostenió, porque era su hijo. Me guiarás. Él dice, mi futuro está en tus manos, Señor. Ahora sé que voy a llegar a tu presencia porque tú me guiarás. Hermanos, lo que vemos es la bondad de Dios en estos 2 versos, 23 y 24, es la providencia de Dios de salvarnos. Aunque nosotros estemos perdidos en nuestra mente, si Dios te amó, Él va a hacer que tú vayas a su presencia y te va a dejar ver. En ese tiempo yo te guié, estuve contigo y te voy a llevar hasta el final. Hermanos, eso es la bondad de Dios. Eso es la bondad de Dios. Y en la presencia de Dios, cuando vemos que Él es quien nos salva, vemos quién es Él. Verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón
mi porción para siempre, hermanos. En la presencia de Dios nos damos cuenta que sin Dios no tenemos nada. Él lo es todo. Mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero si tenemos a Dios, hermanos, lo tienes todo. Él es como el oxígeno, es lo que necesitas para vivir. Él dice, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Esa palabra porción, hermanos, en el Antiguo Testamento, lo que quiere decir es una herencia. Y es una herencia necesaria para sobrevivir. Si tu papá era carpintero, tú ibas a ser carpintero y la porción era esas herramientas para que la familia pudiera sobrevivir. Si ellos eran pastores de ovejas, era el rebaño y por eso cuidaban ese rebaño para que ellos de generación en generación pudieran sobrevivir. Así que la porción de una familia era algo importante. Porque en aquel tiempo no había ninguna otra ayuda. Si tú perdías eso, no era solamente tú, era la familia entera. Y Él está diciendo, tú eres mi porción. Tú eres lo que necesito. Tú eres lo que mi corazón anhela, hermanos. Hermanos, lo que necesitamos es a Dios. No son vidas fáciles, no son riquezas. Necesitamos solamente a Dios porque solamente Él puede satisfacernos. Yo estaba pensando que llegamos aquí y muchos decían, estamos cansados, hermanos, pero qué bueno es estar cansado para el Señor. Qué bendición gastar nuestras vidas. Eso no es un sacrificio, eso es un gozo. Porque Él lo es todo para nosotros, hermanos. Y el salmista termina contrastando el impío con los hijos de Dios, hermanos. Y esto nos debe llevar al evangelismo, hermanos. Porque cuando vemos el fin del impío, no debe decir, mira este impío cómo se va a perder y mira cómo yo soy un hijo de Dios. No, hermano, debe traer compasión en nosotros. Verso 27. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí. Oh, hermanos, miren este verso, el cambio que ha habido en la vida del salmista. Estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. El contraste es uno de lejos contra cerca, muerte en maldad, destrucción, refugio. Ahora él sabe lo que realmente es la bondad de Dios, el estar cerca de Él. Y cuando estamos cerca de Él, Él es nuestro refugio. Hermanos, ¿cómo defines la bondad de Dios? Y es importante que si hoy no estás sufriendo, puedas definir la bondad de Dios sólidamente en la Escritura, en cómo Él se ha revelado, para cuando llegue ese día, puedas ir a su presencia y puedas decirle, Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno porque su Hijo dio su vida por mí. Oh, hermanos, en los tiempos de prueba de mi vida, miro hacia atrás y lo dulce es encontrar que por su gracia me he podido satisfacer en Él. Las situaciones te pueden tomar por sorpresa como un puño que no viste. Pero si estás satisfecho en Dios, podrás decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, no importa si estás en el kilómetro 20 o en el kilómetro 42, lo que importa es la presencia del Señor. Y por su Hijo tenemos acceso a esa presencia y eso es una prueba de su bondad. Le damos gracias infinitas a Dios, porque no importa dónde estemos, siempre tenemos acceso a esa presencia donde experimentaremos su bondad. Señor, te damos gracias por tu amor infinito, por tu bondad por nosotros. Y te pedimos en tu misericordia, si alguien está en medio nuestro que está sufriendo, que ellos puedan estar conscientes de tu bondad. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú puedas animar sus corazones con esta verdad. Y que cada uno de los que estemos aquí, si en el día de mañana tenemos que enfrentar situaciones difíciles, podamos mirar y estar en tu presencia para experimentar tu bondad.
En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. No quisiera terminar sin decirte, si tú estás aquí y nunca has experimentado la presencia de Dios, si tú no has visto a Jesús, el Hijo de Dios, como aquel que dio su vida por perdonar tus pecados, no has puesto tu confianza en Él, no te has tornado de tu pecado y has respondido en fe, te animo a que vengas al Señor. Experimentes su presencia, experimentes su bondad y su cercanía y puedas estar satisfecho en Él. Iglesia, ha sido un gozo estar con ustedes. Un privilegio poder compartir esta fecha con ustedes. Y más de que hablamos español, algo más nos une. Nos une que somos hijos del Dios Altísimo por medio del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor.